Faltan pocos días para que el año culmine y qué mejor manera de recordar tanto lo bueno y lo malo que pasó a Alianza en este 2025. Y para empezar ese top, siempre es recomendable terminar con lo mejor de lo mejor, así que comenzaré por la peor parte de la torta. Top 10 partidos de Alianza en el año. Y empezamos este top muy jodidos. En este puesto tenemos el partido donde simplemente Alianza se cansó de participar. El 27 de abril de 2025 en Asunción, Alianza visitaba por última jornada de la fase de grupos por Copa Libertadores a Libertad. Corocito puso lo mejor que tuvo, siendo Noriega en la defensa ante la Roja de Zambrano. Al costado estaba Garcés, Enrique, Trauco, Vizcarra atrás, como ancla estaba Jesús Castillo, junto con Cari Gaibor, arriba Quevedo, Guerrero y Eric Castillo. Como era la última fecha, las posibilidades de avanzar a octavo de final eran nulas y el premio consuelo para ese entonces era por lo menos quedar tercero y avanzar a la Copa Sudamericana. Alianza tenía 4 puntos, al igual que Talleres, por el triunfo pasado. Entonces, todo estaba en manos del mismo Alianza para que por lo menos no acabe tan mal, para que se sienta que este año se dio pelea. El partido empezó tranquilo, decente, y desde un primer momento Alianza no era el favorito. Ningún equipo peruano lo va a hacer y en esta ocasión, si ya le había ganado en casa, ¿qué se puede esperar ahora que estás de visita? En un ambiente complejo por el clima, Alianza sorprendería al rival y a todos los televidentes porque ante las dificultades de la lluvia, Alianza mostró un juego más que decente, logrando 2 goles. El medio campo, conformado por Gaibor y Cari, estaba haciendo maravillas. Se podría decir que todo el primer tiempo fue absolutamente de Alianza. Pero como este es un top de los peores partidos, no tiene que ser feliz. En una acción de ataque de Libertad, a los minutos extra del primer tiempo, Garcés salta, golpea a un jugador local y bueno, el árbitro no tuvo más remedio que pitar el penal, donde se van al descanso con un 2-1, a un gol de diferencia. Y la verdad es que yo pensé que acabaría así, o con un gol más de Alianza, porque durante todo el partido mostró los argumentos necesarios para quedarse con esos 3 puntos. Sinceramente no iba a servir de nada al final, pero quizás en ese momento era asegurar los puntos que se puede obtener porque faltaba que Talleres juegue contra Sao Paulo y cualquier cosa podría pasar. La cuestión es que en el segundo tiempo sacan a Care y el equipo se congeló, porque en ese momento no había sufrido un ataque letal por parte de Libertad. Grande fue la sorpresa que al minuto de salir Cari, el gol llega a los pies de Ramírez y Alianza, de ir ganando 2-0, terminó el partido empatando y perdiendo puntos importantes. Si Talleres empataba contra Sao Paulo, Alianza se iba a la Copa sin pena ni gloria. Por esa razón, pongo ese partido en este puesto, ya que Alianza lo termina pechando. Puesto 10, Libertad 2, Alianza 2. El 5 de agosto, Alianza recibe Sporting Cristal en Matute, donde hasta ese momento todavía nada estaba definido y el principal candidato para ganar el clausura lo tenía Cusco. Y como Cristal es un equipo que siempre va a competir por ganar la liga, sacarle 3 puntos como pasó en la apertura tendría que ser una maravilla al ser un rival directo. Pero Alianza aún no se había dado cuenta que ese Cristal es completamente distinto y este, al competir solo en la liga, por obvias razones se iba a reforzar para esta segunda parte del torneo, trayendo a un jugador de selección que arruinaría toda chance de fiesta en Matute. Y ese es nada más y nada menos que Miguel Araujo. El encuentro fue más o menos como se esperaba, Alianza empezando frío sus partidos y un Cristal que ya es costumbre dueño del balón. Pero el detalle y la diferencia del por qué no está más arriba es simple. No hubo goles, partido cerrado, entrancado y por momentos aburrido. Lo impactante son las tarjetas rojas para ambos equipos, donde Max Loren entra mal contra Enrique y el VAR decide que es roja. Y lamentablemente a pocos minutos después, Peña comete otra falta sacando la segunda amarilla y desperdiciando toda oportunidad para Alianza, ya que se encontraba 10 contra 11. Aparte, se gana el puesto porque Alianza, aunque haya empezado frío, fue muy agresivo durante todo el partido, queriendo entrar por todos lados y Cristal a lo mucho generaba una contra, pero al final todo fue resuelto. La roja que había salido milagrosamente para Cristal, Peña lo termina arruinando, congelando mucho más el partido porque el rival parece que solo vino a defenderse, siendo Araujo y 10 más. Y en los minutos extra del segundo tiempo, como que Cristal puso un poco más de empeño con la llegada de Yotun, pero ya era muy tarde. Puesto 9, Alianza 0, Sporting Cristal 0. En este puesto tenemos un partido que inició con la duda si Gorosito estaba preparado o no para tener dos competiciones a la vez y qué tan complicado podría verse Alianza más adelante.
15 de febrero, segunda fecha de la apertura, Alianza tuvo una exitosa clasificación a la fase 2 de la Copa Libertadores, ganando a Nacional de Paraguay por 3-1, donde se enfrentaría a un titán de la competición, siendo Boca el rival a pasar. El resultado ya lo sabemos todos, pero no he venido a hablar de este partido, sino del encuentro contra Alianza Atlético que se jugaría 3 días antes. Gorosito más o menos estaba dando una idea de cómo sería la liga local, entonces para no perder ritmo y llegar con juego contra Boca, puso a su once de gala o a sus jugadores que creía que son los indicados para ese partido. Vizcarra, Zambrano, Noriega, Enrique, Trauco, Archimbó, Cepelini, Gaibor, Quevedo, Castillo y Barcos, para afrontar el infierno en el estadio de Campeones del 36, que no solamente la temperatura, sino que también la desastrosa cancha. Grande fue la sorpresa de Gorosito, que no pudo hacer nada, siendo que había puesto a lo mejor de lo mejor para que por lo menos pueda ganar con las justas o por la mínima. Ese partido, Alianza le empieza ganando al minuto 18 con gol de Eric Castillo, pero en el segundo tiempo, Sullana lo desahuevaron y con una carajeada salió a afrontar lo que resta del partido concentrado. Alianza se mostró siempre superior ante Sullana, pero el partido contra Boca pesaba más que este encuentro. Así que hacer un esfuerzo de más podría ser letal y como Sullana hasta ese entonces no mostró peligro en el ataque. Alianza se quedó con eso y decidió dormir el partido atacando con más tranquilidad. Y esa decisión lo toma Gorosito pensando que el rival ya había llegado a su límite, pero fue todo lo contrario. Cada ataque, casi gol de Alianza, era una contra mortal para el equipo. Y esa situación ocurrió no solo una vez, sino 3 veces en el partido. Minuto 48, gol de Graneros, minuto 69, gol de Larios y minuto 82, doblete de Graneros, sentenciando el partido en 3-1, donde Alianza no supo liquidar cuando tuvo la oportunidad, reviviendo a un muerto. Puesto 8, Alianza Atlético 3, Alianza Lima 1. Llegamos a este partido donde más de uno le soltó la mano al equipo blanquiazul. Estamos hablando de Alianza contra Garcilaso en Matute. 13 de septiembre, Alianza había regresado al rodeo de la Liga 1, ya que previamente había sido reprogramado porque Perú le faltaba disputar sus 2 últimos partidos de las clasificatorias. Y algo que tuvimos muy en cuenta en este año es que cualquier situación de descanso donde exista un tiempo largo de un partido a otro, Alianza siempre llega mal. Y prácticamente en este encuentro no fue la excepción. Comenzó el partido y veíamos una mejora entre comillas porque Alianza no empezó frío como de costumbre, sino con las ganas de asegurar el partido como sea. Entonces al minuto 4, Cantero se ganó una falta dentro del área de Garcilaso, donde Barcos convirtió esa pena en gol. Y acá todo bien, podríamos asegurar que se venía una goleada, una victoria de Alianza serena, unos 3 puntos más para la tabla. Pero el pecado de Alianza, incluso de Gorosito, es que los errores no llegan porque el rival te obliga, sino por el simple hecho de pensar de que las cosas ya vienen resueltas y te confías. Prácticamente es el error común de Gorosito en la liga. Podríamos decir que es el efecto principal de este equipo. A los 20 minutos ocurre una mala noticia. Alianza se derrumbó, no aguantó más la mentira y los goles empezaron a llegar como pan caliente por las mañanas. Minuto 21, gol de Lojas de cabeza. Minuto 31, gol de Erustes solo contra Vizcarra. Minuto 39, gol de penal de Sandoval por el pisotón de Archimbó. Y por último, minuto 41, gol de Naya. En solo 20 minutos, Garcilaso había liquidado el partido. De pasar a ser favorito a terminar goleado como si hubiera recibido servicio a domicilio. Pasaron 3 minutos y llegó el gol del descuento con un golazo de Gaibor. Después en el segundo tiempo le cometen falta a Peña, ganando un penal, este lo patea, se lo atajan, pero en el rebote lo resuelve. Con los 4 goles en el primer tiempo, Garcilaso ya había hecho su partido, dejando a Alianza contra la espada y la pared, porque tenía dos cosas por pensar. O me esfuerzo un poco para remontar el resultado y llegar con pocas energías a jugar los cuartos de final de Copa Sudamericana, o lo dejo como está y me enfoco al 100% a ganar esa llave contra la U de Chile. Al final salió uno, pero no el otro. Y aunque no se cuenta como goleada en sí, porque perdió el partido con un gol de diferencia, pero que te metan 4 pepas, no se habla bonito, ni mucho menos se puede pensar bien si tu objetivo realmente era salir campeón. Puesto 7, Alianza 3, Garcilaso 4. En este puesto tenemos el partido que empezó en la fase de grupos de la Copa Libertadores, y es el partido de Alianza contra Libertad, pero en Matute.
El antecedente del encuentro era que en el 2023 Libertad lo gana en Matute, pero Alianza lo ganaría en Paraguay. Y como ese equipo de Libertad no era el 2023, siendo que ese año era superior a este año 2025, por ende, con un equipo que había hecho historia en las fases previas, con jugadores bastante interesantes, un equipo firme y con un entrenador que demostraba capacidades, todo estaba encaminado para que Alianza empiece la fase de grupos con pie derecho. Pero a veces planificas una cosa y sale otra. Y en ese partido no será una excepción. El 1 de abril comienza el encuentro. Alianza se encontraba nervioso y Libertad era el más tranquilo a pesar de ser visitante y tener toda la presión encima. Con el paso del tiempo, Alianza ofensivamente empezó a ser nulo y comenzó a solidificar la defensa. En ese partido, Vizcarra salvó a Alianza más de una vez, convirtiéndose en el mejor jugador del partido. Y si notamos que el arquero es el mejor de los 11, entonces el equipo simplemente no está funcionando. Cada vez Libertad llegaba con más facilidad contra Alianza, que era irreconocible. Parecía que el equipo paraguayo había mejorado, pero en realidad era Alianza que lo dejó lucir libremente sin ningún impedimento y antes de que acabe en desgracia, fue salvado por la campana, terminando 0-0 en el primer tiempo. Comienza el segundo tiempo y a los 6 minutos Alianza no aguantó más la mentira y dejó un cráter en la defensa donde Libertad aprovechó cualquier espacio y lo convirtió en gol, silenciando una vez más al estadio. Nadie lo podía creer, este Libertad no es más que el mismo Nacional, creo que está parejos más o menos en nivel, tampoco es más que Boca y mucho menos que Iquique. Incluso ese Cusco, que se le ganó en la primera fecha de la apertura, fue mucho mejor que este equipo. Pero por razones del destino, no pudo hacer nada, incluso con una ayuda divina, la roja de Martínez a los 68, no fue suficiente para que este equipo por lo menos pueda empatar. Tristemente, un equipo que venía ilusionando a todos y terminó cuestionado, con más razón esto pesa porque regresaron a Alianza a su realidad de la manera más fría posible. Puesto 6, Alianza 0, Libertad 1. Llegamos a la mitad de top con un partido memorable no por el equipo en sí, sino por la euforia que el entrenador rival demostró. Y es nada más y nada menos que Alianza contra Universitario en Matute. Y muchos se pueden preguntar, ¿dónde está el partido de clausura? ¿Allá hubo más roja? ¿Fue más vergonzoso? O sea, sí, pero lo pongo en ese puesto por la forma en cómo terminó el partido. Nos remontamos al 5 de abril, 4 días después del puesto anterior. Entonces, con la frustración de no poder resolver un partido con un equipo menor a años anteriores y con tu clásico rival en tu cancha, podríamos decir que tienes todos los argumentos necesarios para poder sacar un resultado satisfactorio. Pero como la liga está completamente digitada, es poco en verdad lo que le puede salir a Alianza. Al minuto 16 de empezar el partido, la bandera comete un error, en donde pisa la pierna al jugador de la U. Al parecer sí podríamos catalogar como una roja, pero es bastante desafortunada la acción, porque la bandera no va de frente a pisarlo, sino que al momento de la flexión del balón no ve el sitio adecuado para poder pisar y no caerse, pero encuentra la pierna y lo toca por error y le sacaron roja. Esta acción deja abierta cualquier posibilidad de perder en casa porque estás enfrentando el partido con uno menos y encima con un tiempo largo. Pero si esta situación pasara al revés, déjame decirte que todos se vuelven ciegos. Incluso estas situaciones ya se dieron, comprobando una vez más que todo es una mentira. Tenemos el partido de la U contra Alianza Atlético, jugado el 1 de octubre, donde Inga comete una acción parecida pero más evidente. También tenemos el partido contra Juan Pablo II, 4 días después, donde Santa María hace de las suyas. Estas dos acciones nadie las vio, nunca sucedieron, si hay imágenes probablemente es IA, pero cuando pasa en el ámbito internacional, lo que se defiende acá, allá se desmorona. Pero bueno, lo dejo a su interpretación. Continuando con el partido, Alianza se quedó con uno menos y todos pensando que sería la oportunidad perfecta para irse con 3 puntos en Matute. Y la realidad es que fue todo lo contrario. Con uno menos, Alianza jugó 10 veces mejor, asociándose, triangulando, siendo ofensivamente letal hasta que llegó lo buscado. En los minutos extra del primer tiempo, Castillo se manda un individual dejando sin caderas a cualquiera que se le atraviese. Manda un pase al centro y el que le llega a los pies fue a Quevedo, marcando el gol en una situación de desventaja. Todos empezaron a gritar, a creer en el equipo, pensando que Alianza solo había tropezado contra Libertad y que a partir de acá o de este día las cosas cambiarían. Grande fue la sorpresa de muchos porque es acá donde las cosas se descuadraron, anunciando un futuro negativo para el equipo.
En los minutos finales del partido, con una actuación increíble de Vélez, Universitario no se rindió y una sola acción cambia el rumbo del partido, salvando por lo menos un punto y en el proceso arruinando la fiesta en Matute. A Rivera le llegó la pelota y es él que da el empate del partido. En un momento donde todo estaba cantado para que Alianza saque un resultadazo, terminó de la peor forma, aunque no perdió el partido, pero acabó sintiéndose como tal. Puesto 5, Alianza 1, Universitario 1. Para ese partido nos remontamos 3 días antes del inicio de la fase de grupos por Copa Libertadores. En el partido contra ET de visita. Si contra Sullana podríamos catalogar como un tropiezo, ya que era la primera vez de Gorosito en esas condiciones y con un equipo que recién se estaba conociendo. Contra ADT ya había pasado un montón de tiempo, Alianza ya había clasificado a la fase de grupo, pero la prioridad siempre fue la Copa. Por esa razón, para no complicarse y llegar al 100 contra Libertad, Gorosito consideró adecuado colocar un equipo alternativo para afrontar el partido en Tarma, siendo este otro error que Gorosito comete al subestimar la liga por completo. Ese equipo fue netamente cubierto por los suplentes y una excepción. Estuvo Campos en el arco, Amasifuen, Aria, Guamán, Lagos, Comancla, Jesús Castillo, Delgado, Diarrigo, Cantero, Zúcar y la excepción fue Gaibor. Empieza el partido y ADT está completamente seguro que esta oportunidad no lo va a tener otra vez y le saca el jugo a este equipo B de Alianza. Ya en los primeros minutos se notaba la disposición de ADT de ser dueño absoluto del partido. Al minuto 17, en una acción individual de Vidales, logra anotar el 1-0, avisando que este no será el último. Alianza hasta ese momento trató de defenderse, de cortar los pases, asumiendo una actitud defensiva porque la altura y el clima de ese momento estaba haciendo su efecto. Con la ayuda de Jesús Castillo y los esfuerzos de Garrido y Cantero, como que maquillaron al equipo, terminando el primer tiempo con un gol abajo pero remontable. Ya en el segundo, Alianza empezó a soltar más dinámica, con Castillo plantado en el medio, de Arrigo siendo peligroso y con los cambios para dar frescura al equipo. Pero mientras más Alianza ganaba posición, ADT empezó a jugar un partido diferente. No tanto a ser dueño del balón, sino a esperar con calma a esta Alianza porque tarde o temprano él mismo se iba a tropezar. Dicho y hecho, ADT logró lo que tanto estaba esperando. Minuto 51, gol de Rojas. Y al minuto 70, doblete de Vidales. Terminando ese encuentro con muchos jóvenes haciendo debutar a algunos porque las malas decisiones ya se habían tomado y para ese momento fue demasiado tarde. Finalizando en un 3-0 donde Alianza queda expuesto y dando inicio a un hat-trick de partidos para el desastre. Puesto 4, ADT 3, Alianza 0. En la rodillera de bronce comenzamos con los partidos fuertes, y acá en adelante solamente son puras desgracias. El 2 de mayo, Alianza recibía a Cienciano con el agregado que llegaría el 10 de la selección a repartir chocolate en Matute. En el partido como tal no hubo tantos protagonistas, salvo prácticamente al final. Durante los 90 minutos el partido estuvo muy discutido, peleado, un poco aburrido por momentos, porque los dos estaban disputando una Copa Internacional. Así sea de menor o mayor nivel, siempre estarás en forma, por así decirlo, ya que no te quedas solo con la liga local, sino que compites con equipos de diferentes realidades y niveles. Lo pongo en este puesto porque Alianza tuvo muchas oportunidades para adelantarse en el marcador, desperdiciando una tras otra. Y Cienciano tampoco se quedó atrás, siendo Vizcara responsable de quedar invicto durante los 90 minutos. Otro punto es que el protagonista no fueron los equipos ni un jugador en cancha, sino como sea, quiso destacar Bruno Pérez por encima de todos. Especialmente está en este puesto por la última parte vergonzosa que pasó durante el partido. En el minuto 84, Zambrano salta con Baloyes para defender la pelota, pero lo hace tan mal que golpea a Baloyes haciendo sangrar. Obviamente, Bruno Pérez, como perro con hambre al encontrar comida, no lo dudó ni un segundo, fue al VAR y pitó penal a favor de Cienciano. Esto para muchos es una derrota asegurada, ya que no había nada de tiempo para poder formular una nueva respuesta ante esa acción. Cueva, que había ingresado al minuto 70, había impuesto su juego y su peso en cancha, y ya con este penal era más que obvio que los reflectores se lo ganaría él. Pero como Bruno Pérez siempre busca las cámaras, empezó a repartir tarjetas. Le clavó una amarilla a Guerrero sacándole roja, le dio otra roja a Zambrano y terminó de sacar otra roja a Gorosito, dando paso a esa escena de Gorosito cruzando toda la cancha, mencionando todos los adjetivos calificativos para la patadecita de Pérez. El partido se reanudó, Cueva pateó el penal, esta vez no lo falló y le dio la victoria a Cienciano, demostrando nivel para competir con cualquiera. Esto para Alianza fue el punto crítico porque a partir de acá se le hizo difícil poder sacar resultados favorables y prácticamente
Perdió el rumbo para clasificar a unos octavos de final de Copa Libertadores. Puesto 3, Alianza 0, Cienciano 1. Para este puesto estuvo a nada de ser el primero, se quedó con el trofeo de plata y es la tan ansiada semifinal para saber quién quedaría en el Perú 2, Alianza versus Cristal. El encuentro de ida, Cristal empieza ganando por un penal donde Tábara marca para los celestes y Barcos al minuto 82 salva a Alianza nuevamente dándole vida para el partido de vuelta. Todos esperaban que Alianza clasificaría muy fácil, ya había demostrado comprensión y dificultades, consiguió por lo menos meter un gol y ahora que el partido se define en su casa, estaba más que hecho. En la vuelta, todo el equipo había salido preparado, estudiado y supo corregir todas las falencias que ocurrieron en el Nacional. Cristal nuevamente quiso mostrar su juego, se topó con una Alianza que estaba desesperado y a la vez muy decidido de acabar el año por lo menos decente. Al inicio, con un penal a favor de Cristal, Tábara patea nuevamente abriendo el marcador, pero Eric Castillo empieza con el primer gol de Alianza al minuto 16. Viene su doblete en el minuto 27 y Guerrero marca el tercero a los 45+1, terminando el primer tiempo con una superioridad donde el vencedor de esta llave se notaba de lejos. Tantos partidos de esa magnitud en el año por fin sirvieron, pero lamentablemente el error de Gorosito se hizo presente, pecando otra vez de su confianza. Inicia el segundo tiempo con una carajeada de Autori, Cristal sale asustado, pero el único que nunca bajó la cabeza fue Tábara, y gracias a que Tábara estuvo remando solo, más los errores de Alianza de cambiar a medio campo, pensando que ya estaba resuelto, fue el punto de inflexión para que todo se venga abajo. Minuto 82, gol de Tábara. Minuto 90+1, golazo de Tábara. Terminando el partido en un empate 3-3, llegando a los penales y la historia tristemente ya la conocemos. Peña, el único culpable. Puesto 2, Alianza 3, Sporting Cristal 3. El peor partido de Alianza que se lleva el trofeo de oro es sin duda alguna la herida que muchos hinchas blanquiazules no pudieron sanar. Aquel 2010 de la mano de Costas, esa película tuvo su secuela, pero 15 años después, donde desenlace fue prácticamente igual o incluso peor. El encuentro Universidad de Chile contra Alianza Lima. Alianza había ganado a Nacional de Paraguay, le ganó al Coloso de Boca por penales, casi tropieza con Iquique, a Libertad nunca le pudo ganar, pero le sacó un punto de visita, al igual que Sao Paulo, a Talleres le ganó, se impuso ante Gremio y sacó un resultadazo en Ecuador siendo su primera vez. Todo apuntaba y daba paso a que Alianza podría ser considerado como futuro campeón, y era serio pensarlo. Más allá de los memes en años anteriores, este año se estaba mostrando distinto. Tras un camino lleno de obstáculos, llegó el partido. En la ida, el encuentro quedó 0-0, pero con una desventaja que tomaría efecto en el partido de vuelta. Zambrano, como de costumbre, golpea a Aranguis ganándose la tarjeta roja y perdiéndose el partido en Chile. Ese día llegó y Gorosito no tuvo otra opción que utilizar a Chávez, que había llegado de Cristal. Y acá Gorosito comete otro error porque para mí Estrada tenía mucho más nivel que mismo Chávez. Y eso se demostró en los siguientes partidos de liga. Y como también el hecho de preferir a Burlamaqui y Aquino que el mismo Jesús Castillo, siendo que este al final se gana el puesto afirmando que nunca debió ser suplente. El primer gol de la vuelta llega por una desconcentración de Enrique y Chávez, pero el que tuvo más responsabilidad fue Chávez por perder muy fácil su posición. Al minuto 5, Asadi sentenció el partido. En pocos minutos evidenció que tan mal se encontraba Alianza defensivamente. Los nombres en el 11 no eran los indicados, algunos estaban asustados, otros nerviosos, un equipo desmoronado, mentalmente a punto de estallar. Los principales actores no aparecieron, Vizcarra estaba atrás y hacía lo que podía. Garcés era toda la defensa, Chávez no sabía qué hacer, Enrique se le notaba cansado, no por un desgaste físico, sino creo que algo mental. Burlamaqui desaparecido, Gaibor haciendo todo lo que estaba en sus manos solo, Peña siendo Peña, Cantero irreconocible, nada le salía, Castillo trataba y trataba, y Barcos simplemente no era su noche. Un grupo que estaba a punto del colapso, termina el primer tiempo con un gol abajo que se podría pensar en ser remontable. Empieza el segundo tiempo con un poco más de ganas, con más espíritu, pero nuevamente a los 5 minutos Altamirano quiere dejar su huella y golpea a Alianza marcando el 2-0. Ya con esto todo se derrumbó, más adelante Casillo consigue meter un gol a los 64, pero ya era muy tarde. El partido pedía otra cosa, se necesitaba otro jugador con características diferentes y únicas, uno donde te dé variedad, pero simplemente Gorosito no supo qué hacer.
Dejó afuera a Estrada, no utilizó a Jesús Castillo y Gentile nunca fue tomado en cuenta, terminando el partido en un 2-1 donde Alianza se despedía de la Copa tristemente sin haber conseguido una revancha y mucho menos sin mostrar la superioridad como equipo. Una desilusión para todos los hinchas, incluso para el Perú, porque este año ser campeón era un hecho, transformándose al final en una realidad que solo se puede vivir en los sueños. Un aplauso para esta alianza que no fue menos ante nadie, solo pecó de inocente. Llegamos al final. Este top me tomó mucho tiempo hacerlo y espero que de verdad les guste. Denle like al video, compártenlo. Sinceramente me ayudan bastante, ya con el simple hecho de verlo estoy más que agradecido. Y como es costumbre, me olvidé de saludarlos. Así que les deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches y sobre todo una feliz Navidad y próspero año nuevo.